sean dadas a nuestro Dios. Gloria sea al Señor por la oportunidad que nos da de que podemos estar en su casa para honrarle y para bendecirle. Y en esta mañana queremos hablar de un tema que, aunque para algunos es un error de la historia de la iglesia, para otros es una bendición. Cuando hablamos de la reforma, cuando hablamos de la historia de estos hombres de Dios, hay un tema que taladra mi mente cuando puedo ver cada situación de la reforma, cuando podemos ver los documentos que se vieron, cuando podemos ver la sangre que se derramó, cuando podemos ver la presión que se enfrentó. Yo creo que todo pudiera resumirse en lo más grande de la reforma es cómo Dios, siendo soberano, poderoso, majestuoso y siendo el Dios de la gracia, siempre lo ha hecho y lo hará. Saldrá victorioso en medio de las diferentes batallas, hermano. Así que en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema Post Tenebras Lux, o la traducción al español sería después de las tinieblas, la luz. De hecho, si usted tiene la oportunidad de ir a Suiza, en Ginebra, si usted tiene la oportunidad de estar en este lugar, se va a encontrar es una especie de mural donde hay 4 estatuas de 4 hombres de Dios que llevaron a cabo un gran movimiento en esta parte de Ginebra, y tiene así estas mismas palabras. Ahí está Guillermo Farel, está Calvino, está Lutero, y también tienen otro gran hombre de Dios en este lugar, de John Knox. Y cuando uno ve esa historia, dice en latín post tenebras lux, después de las tinieblas la luz. Y hermano, cuando hablamos de oscuridad y cuando hablamos de luz, a los cubanos aquí nos da un cuento. Cuando nosotros hablamos de este tema, de los apagones, hay una cosa y es un sentimiento mutuo. Cuando viene la corriente, usted va a escuchar gente que no son ni cristianos diciendo gloria a Dios, aleluya, y no son ni cristianos. Pero evidentemente a nadie le gusta la oscuridad, nadie está cómodo con la oscuridad. Y cuando hablamos de la etapa de la reforma, varios consejos que nosotros encontramos en ella es cómo buscar a Dios siempre será la mejor y mayor bendición. De hecho, antes de la reforma de 1517, siglo XVI, lo que nosotros vemos es una etapa que se conoce como la etapa de oscurantismo o la etapa de la Edad Media, donde la palabra se quitó del centro de la iglesia, donde mucha gente comenzaron a robar a la iglesia a nombre de Dios, donde muchos supuestos maestros lo único que hacían era traer destrucción, miseria y calamidad sobre los feligreses. Así que cuando hablamos nosotros de la reforma, cuando hablamos nosotros de esta historia, yo voy a dividir esta conferencia en 2 partes, y aunque la vamos a hacer de una forma un poco breve, una de las cosas que quiero recalcar es cómo Dios fue usando muchos hombres, incluso antes de Lutero y después de Lutero. Porque muchos creen o pueden pensar, bueno, la reforma fue un hombre, o la reforma fue en una ciudad. Hermano, lo más hermoso de la reforma, que no fue un hombre, ni fue una ciudad, sino fue el Dios soberano, llevando a cabo su palabra y levantando hombres fieles para que se pararan en la brecha y defendieran el evangelio. Ese es el resumen de la reforma y lo que significa post tenebras luz, después de las tinieblas la luz. Así que, sin más, quiero hablar en primer lugar de algunos líderes antes de la reforma que no se hablan de ello. Mucha gente cree que fue Lutero el único que se paró y le dijo a la iglesia católica que estaba mal, que fue el único que se paró y dijo que las indulgencias era algo pecaminoso. Muchos creen que Lutero fue el único que le dijo al Papa que él lo que estaba haciendo en cuanto a todo esto de recaudar dinero y todas estas cosas, o de poner la palabra de los concilios por encima de las escrituras, muchos creen que fue Lutero el único que lo hizo. Y antes de él, es importante, son muchos, yo solo he tomado 3 y no significa que los demás no sean importantes, pero es interesante que cuando vemos la historia de John Wycliffe, este inglés, 1320-1384, este señor, una de las cosas que habla y promueve es cómo la escritura
debería ser la máxima de nuestras vidas. Fíjense, 1384 él muere, es decir, unos cuantos, más de 100 años antes que Lutero lleve a cabo la reforma, y ahí está Juan Wycliffe. ¿Sabe lo que pasa con Juan Wycliffe? Algo interesante, que cuando él muere, 43 años después, la Iglesia Católica desentierra sus huesos, los quema y los declara hereje. 43 años después. Este hombre muere también por causa del Evangelio, por defender la verdad del Señor. Tenemos otro personaje que es William Tyndale. William Tyndale del Reino Unido, una de las hazañas más poderosas que él hace es una traducción del Nuevo Testamento al inglés. Recordemos que la iglesia solo tenía las escrituras en latín. También recordemos que la mayoría de las personas del vulgo no hablaban latín. ¿Quiénes hablaban latín? Hablaban los curas, hablaban los sacerdotes, hablaban los cardenales, hablaban los jefes de la iglesia católica, apostólica y romana. Y lo triste del caso es que usted se sentaba en una congregación y ahí se paraba a dar una charla en latín que usted no entendía nada de la escritura, y además usted no tenía una Biblia para corroborar qué era lo que estaba diciendo. William Tyndale, este hombre se levantó y dijo: quiero hacer una traducción que un niño de 5 años pueda ponerse en pie y refutar a cualquier sacerdote porque tiene acceso a la escritura. ¿Sabe lo que le pasó a William Tyndale? Dios me dio la oportunidad de tener uno de los Nuevos Testamentos, de las primeras copias que él hizo, y tenerla en mis manos en la Universidad de Inglaterra, en Cambridge. Y una de las cosas, hermanos, tan maravillosas, cuando yo sostuve ese Nuevo Testamento en inglés en mis manos, yo decía: cuánta sangre, cuánto sacrificio y sobre todo cuánto amor por Dios y su palabra, que esto llevó a que le quitaran también la vida a William Tyndale. Tenemos otro personaje, Juan Hus. Juan Hus del Reino de Bohemia, 1370, 1415, 112 años antes de que Lutero ponga 102 años antes de que Lutero haga su protesta, Juan Hus fue otro de los que se levantó y le dijo al Papa lo que tenía que decirle en su cara. Y dijo a todo este movimiento de la Iglesia Católica lo que tenía que decirle en cuanto a todo esto que estaba viendo, que era manipulación de las verdades de Dios. Y lo triste del caso es que cuando usted ve a cada uno de estos personajes, hay otro, está Pedro Baldo, que ahí vienen los valdenses. Esto es un cúmulo de hombres que se levantaron para exponer la verdad del Señor, pero la mayoría de ellos, todo lo que hizo no llegó más allá. Y una de las cosas, hermanos, es que nosotros debemos entender que en la providencia del Señor varias cosas ocurrieron. Primero, estos hombres empezaron a levantar la voz, pero todo se quedó ahí, los mataron y se opacaron sus voces. Pero para el momento de Lutero, una de las cosas que el Señor había provisto en su misericordia, y quizás esto la gente no lo habla hoy, pero es que en 1450 Johannes Gutenberg, cuando crea la imprenta, esto fue un mover, y se lo voy a decir de esta manera, esto fue uno de los medios que Dios usó para que la palabra corriera mucho más rápido. Te pongo un ejemplo. Cuando tenemos a Wycliffe, a Tyndale, a Hus, a Pedro Baldo y a otros hombres de Dios también que trataron de levantar sus voces, cuando ellos escribían algo, no había imprenta. Entonces muchos de ellos, para poder exponer o hacer correr su voz, ¿qué tenían que buscar? Recursos, porque el papel no era algo así como uno lo puede tener hoy, aunque hoy está bien caro también, pero tenían que buscar entonces copistas. A ver, escribe ahí, y ese copista con esos manuscritos entonces tenía que moverlo a otras personas. En otras palabras, hermano, en la soberanía y el poder de Dios, todo esto estaba siendo controlado, pero Dios permite que sea por medio de no solo Lutero, sino que líderes de la Reforma. Tenemos a Lutero, por supuesto, 1483, 1546. Lo que quiero que noten es los diferentes países, porque esto no solo fue en Alemania. Tenemos a Lutero en Alemania, pero tenemos a Ulrico Zwinglio en Suiza, tenemos a John Knox en Escocia, tenemos a Juan Calvino en Suiza también, tenemos a Teodoro de Beza en Alemania, tenemos a William Farel en Suiza, y muchos otros hombres que también comenzaron a levantar su voz. Y cuando usted ve toda esta gente,
no sería justo solo resumir la reforma a Martín Lutero. De hecho, he hablado con algunos pastores amigos sobre este tema y les digo, una de las cosas que más me impacta de la reforma es cómo Dios está en su trono y nadie lo va a mover de ahí, cómo Él es majestuoso, es poderoso y su iglesia se sostiene porque Cristo es el fundamento. Ahora, cada uno de estos hombres evidentemente fueron usados por Dios, pero ¿dónde comenzó la chispa? Si los hombres antes de Lutero levantaron algunos moveres y levantaron en ocasiones la voz, Lutero, una de las cosas que hizo fue el 31 de octubre de 1517. Dentro de 2 días aproximadamente, ¿no? 2 días, dentro de 2 días del 31, vamos a tener los 506 años de este acontecimiento. Ahora, ojo, porque nosotros como Iglesia de Cristo no tenemos en nuestra congregación las 95 tesis. ¿Por qué? Porque las 95 tesis, yo te voy a leer algunas de ellas ahora. Antes, mira cómo ocurre según la historia. En este día de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó una propuesta a las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias. Esta propuesta fue popularmente conocida como las 95 tesis, que fueron clavadas en la puerta de la iglesia, de la iglesia del castillo de... Ahí como está, mi alemán no es muy bueno, Lázaro me pudiera ayudar más con el alemán, el Schloss-Klitschek, algo así. Desaprobado, 0. Muy bien. Lo que pasa ese día es que Lutero, una de las cosas que quiere hacer es promover un debate académico sobre el tema de las indulgencias. ¿Qué está pasando en 1517? Hay un señor llamado John Tetzel que, para llevarse ese dinero a Roma y llevar a cabo unas cuantas construcciones, John Tetzel tenía una frase que en español más o menos sonaba así: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Yo no sé si eso en alemán tenía así rima, pero lo cierto es que en español, John Tetzel, de hecho, el que vio la película de Lutero, hermano, esa película usted necesita verla, la antigua, una que dura alrededor de 2 horas. Porque ahí se ve un señor, por supuesto, imitando a John Tetzel, va en su caballo y le va diciendo a todo el mundo, todos aquellos que tienen sus difuntos en el purgatorio, nada más que ustedes den una moneda, mientras esa moneda solo cae en la cajuela, visa libre para su difunto. Claro, no decía eso, sino que decía, nada más que la moneda suene en la cajuela, el alma de su difunto que está en el purgatorio, al cielo vuela. ¡Qué miseria! Hermanos, qué aberración. Y lo triste del caso es que la mayoría de las personas no hablaban ni se levantaban contra esto. Pero ciertos hombres de Dios fueron moviendo, se fueron levantando, y conocido este día, el 31 de octubre de 1517, entonces se celebra el Día del Pastor en muchos países, se celebra el Día de la Reforma, se recuerda lo que Dios hizo, pero lo increíble de todo este acontecimiento, mi amado hermano, cuando nosotros vemos los seguidores de Lutero, Lutero mismo no quería que a sus seguidores le llamaran luteranos. Cuando vemos los seguidores posteriormente de Calvino, Calvino no quería que a sus seguidores le llamaran calvinistas. Cuando vemos los seguidores de todos los demás hombres de Dios que se fueron levantando, hoy el movimiento luterano, tristemente, en su mayoría, está en una aberración horrible. Tanto así que muchas de las iglesias luteranas en Holanda, en Alemania, en todos estos lugares de Europa, hoy ordenan homosexuales como pastores y parejas del mismo sexo como los líderes de las congregaciones. Si Lutero viera a dónde ha caminado la iglesia luterana hoy, yo creo que volvería a la tumba. Si Calvino viera lo que muchos a nombre de él han hecho hoy, yo creo que también volvería a la tumba. Y así Arminio, así Wesley, tantos hombres que se levantaron en un momento que alumbraba el evangelio por encima de las demás cosas. Pero algo que se debe reconocer es que Lutero, 31 de octubre de 1517, una de las cosas que hace con sus tesis es que provoca un revuelo en la comunidad evangélica, o más bien en la comunidad católica romana, que era lo que existía. Pero mucha gente cree que Lutero lo que quiere hacer con esto es cambiar la iglesia. No, Lutero simplemente lo que quería en esta primera etapa era reformar, o más bien corregir estas estafas que estaba haciendo el Papa y que estaban haciendo sus seguidores, para, a nombre de darle visa abierta al cielo a familiares que se morían y quedaban en el purgatorio,
Es decir, mucha de esta gente que la Iglesia Católica no consideraba fiel o consideraba que no había confesado sus pecados y había muerto en esa condición, se quedaban en el purgatorio, un lugar intermedio, y después cuando se daba este dinero, el familiar entonces iba a la presencia de Dios. Hermano, qué aberración. Y pensar que por cientos de años dominaron personas con estas creencias. ¿Por qué? Porque no tenían la Biblia. Yo quiero hacer rápidamente unas aplicaciones pastorales. Tyndale, Wycliffe, Juan Hus y muchos de estos hombres de Dios murieron en la hoguera, murieron asesinados, pero no doblaron sus rodillas ante los Baales y no comprometieron sus principios. Hay muchos cristianos o que dicen ser cristianos hoy que están en una parada y cuando ven a otro cristiano viran la cara porque tienen simplemente pena que le digan: hermano, Dios te bendiga. Ay, no, qué pena, aquí no, ¿qué es eso de Dios te bendiga? Eso dejémoslo para el culto. Hay gente que se avergüenza del Señor. Y lo que me llama la atención de estos hombres de Dios es que ellos eran imperfectos. De hecho, cuando leemos las 95 tesis, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que muchas de ellas, en ellas Lutero no atacó directamente al Papa, pero hay un momento en que le dice: con todo el dinero que tienes, ¿por qué quitarle el dinero a los pobres y no llevar a cabo esta construcción tan grande que quieras hacer en Roma con tu propio dinero? Pero eso fue lo más agresivo que le pudo decir. Unos años después, Lutero elabora entonces 28 tesis más, y ya ahí se empezó a perfilar ya su doctrina cristocéntrica, porque no fue que el 31 de octubre de 1517 Lutero cambió completamente su cosmovisión. No, fue un paso a la vez. Por eso es que podemos decir, más que Lutero, es el Dios de Lutero llevando a cabo su obra a través de diferentes hombres comunes y corrientes, pero que no se puede quitar su enorme valor. ¿Ok? Entonces, rápidamente, bueno, aquí tienen una foto de esas 95 tesis que fue solo una hoja. Si su latín está muy bueno, después la puede leer. Si no, yo le puedo dar un documento en español que ya están traducidas, las 95 tesis. Ahora, en estas 95 tesis, cuando estudiamos la Reforma y vemos cómo todos estos países de Europa se involucraron con diferentes hombres de Dios levantando la voz de la verdad, se conoce como el estudio de las 5 solas de la Reforma. Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas, pero esto es importante. La mayoría de los reformadores nunca usó el término 5 solas de la Reforma. De hecho, se conoce que fue en el siglo XX donde un sacerdote católico hace un estudio hacia atrás y dice: mira, los protestantes usaron 5 solas, que es lo que vamos a ver hoy. El término sola se traduce al español solamente, y vamos a ver por qué. Lo interesante es que fue un católico en el siglo XX que se encargó de hacer un estudio de esto. ¿Por qué? Porque los reformadores no dijeron: estas son las 5 solas que vamos a defender, sino que cada uno de ellos, en la medida de sus responsabilidades y de su influencia, fue llevando a cabo, ¿verdad?, cada una de estas verdades que nosotros vamos a resumir. Y esto es importante porque alguno pudiera pensar que cada uno de los reformadores dijo estas 5 cosas. No, cada uno de ellos hizo un aporte en diferentes etapas. ¿Cuál es la primera sola que nosotros vemos que evidentemente esta sí fue defendida fehacientemente por Lutero? Sola Escritura. Y la idea sola Escritura se traduce al español solamente la Escritura. ¿Cuál es su autoridad? Claro que si tienes al Papa, tienes los cardenales, tienes los concilios, y toda esta gente hace resúmenes de lo que significa o lo que tú debes entender de lo que dice la Biblia, y tú no tienes la Biblia para leer y comprobar si eso es así. Hermano, ¿por cuántos años la iglesia estuvo en la oscuridad? Déjeme aclararlo, la iglesia no. La iglesia católica, apostólica y romana, porque independientemente que durante todo este tiempo lo que se conoce como iglesia católica, apostólica y romana estuvo en una gran oscuridad, Dios siempre se ha preservado un remanente, hermano. A lo largo de la historia, entienda bien esto, aunque la iglesia católica romana en su generalidad estaba perdida, y ahora vamos a ver algunos de los elementos por qué, Dios siempre ha preservado a su remanente. Hermano, eso a mí me da regocijo, porque la historia puede registrar lo más terrible de los movimientos. Hermanos, a nombre de Jesucristo, ¿a cuánta gente se mató? Con la espada y con la cruz se le dio muerte a cientos de miles de personas.
La gente con sus Biblias cerradas, sus billeteras afuera, porque para colmo eran gente miserable, gente pobre. Y los ladrones, a costa del Evangelio, estafando a la iglesia. Pero siempre existió, hermano, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta 1517, por supuesto, y hasta los días de hoy, siempre ha existido un remanente, un grupo que se ha preservado de no contaminarse con las mentiras de este mundo. Sola Escritura. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la autoridad puede resumirse en 3 puntos. ¿Qué creía la Iglesia Católica Romana sobre la autoridad de la Escritura? En primer lugar, 2 fuentes hay de revelación, la Escritura y la tradición. Esto suena bonito. El problema es que la Escritura, según la Iglesia Católica Romana, es la fuente de la revelación, de lo que dice Dios. El problema con eso es que lo que dice la tradición, es decir, los concilios y los papas, también está a la altura de la Escritura. La pregunta es, ¿eso está bien? Claramente no puede estar bien. ¿Por qué? Porque solo la Escritura es inspirada y revelada por Dios. Las tradiciones y las opiniones de los hombres nunca va a ser revelada o inspirada por Dios. Por eso dice, la Escritura no es suficiente para dar el conocimiento salvador de Dios. Esto decía, e incluso dice la Iglesia Católica Romana. Se necesita el testimonio de la iglesia. Te lo pongo de esta forma. Usted llevaba a una iglesia católica, cualquiera que quieras poner, en Alemania o en Europa, usted llegaba y lo primero es que usted no tenía una Biblia. Lo segundo es que usted no sabía latín, porque eso estudiaban los conventos y eso estudiaban los seminarios católicos para enseñar a su feligresía, o en este caso a los líderes de las iglesias. Lo tercero, que lo que te decían, te lo decían en latín, y cuando te traducían, tú tenías que simplemente decir, bueno, si yo no hablo latín y él me lo está leyendo en latín, me lo está traduciendo, y los concilios, los que saben, mientras yo estoy en el campo, los que están estudiando, dicen que hay que dar dinero para que los muertos que se queden en el purgatorio vayan al cielo, hay que hacerlo. Si dicen que la Escritura es revelación, pero lo que ellos digan tiene la misma autoridad, pues hay que creerlo. ¿Por qué? Porque no tenían la fuente. Por eso, hermano, uno de los gritos más grandes de la Reforma es solamente la Escritura. Por encima de la Escritura y la tradición está la autoridad de la Iglesia en la persona del Papa. Fíjense que esto todavía es más herético. La Escritura es una cosa que tiene autoridad. Lo que digan las tradiciones y los concilios tienen la misma autoridad, pero la autoridad del Papa va por encima incluso de todas estas cosas. Y uno dice, ¿quién es el Papa? Claro, que hoy usan como sumo pontífice, como el vicario de Cristo en la tierra. Y lo interesante es que la idea de vicario se traduce como el sustituto o el que está en lugar de Cristo. Bueno, la Biblia da una definición para ese tipo de personas, los anticristos. Cuando alguien se presenta en lugar de Cristo, mira, hermanos, nadie en esta vida puede presentarse en lugar de Cristo. Los pastores, los maestros, ¿verdad? Los diáconos, aquellos que sirven en la iglesia, no sirven en lugar de Cristo, sino que sirven a Cristo, y por amor a Cristo sirven su iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos esta idea de la sola Escritura, la Iglesia Católica Romana lo primero que decía era, tú no puedes leer la Escritura, pero tú nos tienes a nosotros, y nosotros te decimos lo que tienes que hacer. Qué miseria, hermano. Ahora, quiero que entiendan lo que ocurrió con Martín Lutero. En 1517, él pone sus 95 tesis, pero no es hasta 1521 donde él tiene que dar respuesta de los libros que hasta esta fecha ha escrito y de las promulgaciones que ha hecho. Y es en lo que se conoce como la Dieta de Worms. A él se le llama a este lugar y se le dice, solo se le hace 2 preguntas. Miren qué interesante esta parte de la historia. No es que Lutero está revolucionando toda Europa, porque con la imprenta de 1450, ya con la imprenta, casi toda Europa tiene al menos una copia de esas 95 tesis. Y lo interesante es que cuando se llama Lutero, no se llama para debatir. Hay un señor llamado John Eck, que era un erudito defensor de la Iglesia Católica Romana, y cuando lo llama a este lugar, mucha gente pensó que ahí iban a debatir. No, ahí simplemente le hizo 2 preguntas. Número 1, todos esos libros que están ahí, esas copias que ellos tenían, se las pusieron delante y le dijeron, todas esas copias que están ahí, ¿las escribiste tú? Y número 2, ¿te retractas de todo eso? Lutero reconoció que sus libros, esos libros que estaban ahí, eran de él, pero pidió, según los historiadores, pidió un día para dar respuesta. Hermano, no me preguntes a mí qué estuvo haciendo ese día para dar respuesta. Yo lo que imagino y supongo que estaba orando al Señor y pidiéndole al Señor a valentía
porque lo que iba a hacer al otro día le podía costar la vida. A John Wycliffe le costó la vida, a William Tyndale le costó la vida, a Juan Hus, es decir, que él no era el primero, no iba a ser ni el primero ni el único. Pero quiero ponerte, y me encanta esta frase, que se registra como lo que él dijo ante la dieta de Worms. Alemania completa, con toda Europa, está siendo movida y estremecida porque hay un hombre que está diciendo basta ya. No se trata de lo que diga el Papa ni lo que digan los concilios, se trata de lo que dice la palabra del Señor, la Escritura. Y cuando le dice, muy bien, confiesa, te retractas de cada uno de estos argumentos tuyos, quiero leerte lo que registran los libros de historia como parte de su respuesta. Dijo Lutero en esa dieta de Worms de 1521, a menos que se me convenza por el testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa, y aquí ya se destapó completo, y aquí se quitó toda venda que en las 95 tesis todavía no había hecho. Dice, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, haciendo referencia a los concilios de la Iglesia Católica Romana, me encanta esto, dice, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Mi amado hermano, yo creo que estas palabras retumbaron en el cielo porque un hombre, ante el peligro de la vida, simplemente dijo, ni quiero ni puedo. Mi mente está cautiva de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a la vida, ¿cuántas veces usted ha tenido que tomar una muy sencilla decisión? Este trabajo, o mudarte para este lugar, o una decisión X. Y tienes en una parte la Escritura, lo que Dios dice, y en la otra parte quieres lo que tu carne quiere hacer. Porque a Lutero le tocó en ese contexto. Pero nosotros todos los días estamos en esa encrucijada. Si obedecer lo que dice Dios en su palabra, o si obedecer lo que dice este mundo. Si obedecer lo que dice Dios en su palabra, o obedecer lo que dicen en mi trabajo que no agradan a Dios. Hermano, todos los días estamos ante esta decisión. Y me encanta como Lutero dijo, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. Hermano, cuando estamos cautivos de la palabra de Dios, estaremos en enemistad con el mundo. Cuando estemos cautivos, o cuando nos encontramos cautivos de las verdades de Dios, escucha, el mundo estará contra nosotros. Por la sencilla razón que el mundo no quiere estar cautivo de la palabra y la verdad de Dios. Así que en base a esto, más adelante hay otro movimiento que se conoce como las 10 conclusiones de Berna. 1528, es decir, saltamos unos 7 años después, y en esta reunión se tomó este acuerdo. La Iglesia de Cristo no formula ninguna ley ni mandamiento aparte de la palabra de Dios. Por tanto, las tradiciones humanas no son obligatorias para nosotros, excepto en la medida en que estén fundamentadas en la palabra de Dios o prescritas en ella. En pocas palabras, en las 10 conclusiones de Berna de 1528 se dijo, no estamos obligados a seguir las tradiciones, y si estas no están fundamentadas en la palabra del Señor, no tienen validez alguna. Y a veces hay gente que dice, no, porque mi iglesia lo dice, o porque mi denominación dice esto, o porque mis pastores dicen esto. Hermano, la iglesia vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios muestra, no lo que los hombres le ponen a la palabra o le quitan a la palabra. Yo puedo servir al Señor acá, pero si un día comienzo a enseñar en contra de la palabra, no tengo ningún derecho de seguir siendo su pastor. Porque es la palabra del Señor la que nunca miente. Es la palabra del Señor la que edifica nuestras vidas. Es la palabra del Señor nuestra máxima autoridad. Y voy una vez más a una aplicación pastoral. ¿Qué tiempo tú pasas con la palabra del Señor? Estos hombres, muchos de ellos entregaron su vida por traducir la palabra para que el campesino, para que los niños pudieran leerla en su idioma vernáculo, en su idioma original, en el de cuna. Y hoy nosotros tenemos la Biblia en cuántos idiomas, en cuántos formatos, en digital, en colores, la tenemos en audio, la tenemos dramatizada. No digas más que la palabra de Dios
es la única autoridad divina cuando tú ni pasas tiempo con la palabra, ni pasas tiempo estudiando su palabra, y mucho menos cuando no tienes ningún deseo de poner en práctica la palabra de Dios, hermano. Basta de decir con nuestras palabras una cosa y con nuestros actos hacer otra. Si nosotros creemos que la Biblia es la máxima autoridad, tenemos que ser correspondientes a esa declaración y tenemos que poner en práctica entonces la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Qué dice el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destina del panal. Tus siervos además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La historia de nuestra Biblia en español, la Reina Valera, Casiodoro de Reina, en esa primera versión, tengo que confesarle que tuve ese enorme privilegio de tener también en mis manos una de las primeras copias. Se conoce como la Villa del Oso, y cuando ves el dibujo, incluso en internet hoy aparecen muchas fotos de eso ya, tiene una especie de, está el oso así levantado y está el árbol y está tomando de la miel. Miren parte de la base bíblica de eso. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel. Lo que entendieron estos hombres que también estaban rechazando y estaban peleando, que fueron perseguidos, por si no lo sabía, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que por eso se unen los dos nombres y es Reina Valera. Estos dos personajes eran católicos y por hacer esta traducción de los idiomas originales empezaron a perseguirlos. Porque la Iglesia Católica dijo: no, es una aberración que la gente del vulgo, los que no saben nada, lean la Biblia en su idioma. Qué tristeza, hermano. Hermano, y hoy tú la tienes en tu idioma, la tenemos en nuestro idioma, incluso en todas las versiones posibles. Hoy está la Biblia, y mucha gente hoy no comienza a beber de ella como lo que es la fuente inagotable de las verdades de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Dice también 2 Timoteo: toda la escritura es soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, sacarnos del error, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Resumiendo, sola escritura fue el gran grito de estos hombres de Dios, donde dijeron: no más lo que dicen los hombres, no más lo que dice el Papa, no más lo que dicen las autoridades eclesiásticas establecidas. Señor, que sea tu palabra la fuente inagotable de nuestra vida y de nuestra práctica. Hermanos, que nosotros como iglesia tengamos eso como una gran verdad de nuestras vidas. Amén. Voy a pasar rápidamente a la siguiente sola. Sola fide. ¿A qué le suena esto? A ver, vamos a practicar el latín. ¿A qué le suena esa sola fide? Solamente por la fe. ¿Ok? Dice, para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esta doctrina es el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque para los católicos la salvación se logra por una ecuación de 3 factores. Usted habla con un católico hoy y le dice: la salvación es por gracia, y ellos te dirán amén. El problema es cuando dice: explícame cómo funciona esa gracia. Te dirán, y desde el tiempo de Lutero y mucho antes lo hacían, ¿cómo se logra la salvación? Se logra porque la salvación es igual a la gracia en los sacramentos más la fe más las obras. En cubano, usted tiene que ganarse la salvación. Usted tiene que aportar y usted tiene que hacer para alcanzar la salvación. Lutero llegó a un texto de la Escritura. Busquemos Romanos 1, 16 y 17. Y le voy a dar un extracto de lo que él dijo, un escrito que él hizo de Romanos 1, 16 y 17. Dice él, primero vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. Por favor, ayúdenme. Romanos 1, ¿lo tenemos todos allí? Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y escuchen, porque Lutero, leyendo este texto, el Espíritu Santo evidentemente, hermano, trastornó su corazón y vino a la verdad del Señor. Miren lo que él estaba leyendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Una traducción más exacta del griego sería: la justicia de Dios se nos ha mostrado
la fe hasta la fe. Todo se trata de fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira lo que dice este escrito cuando él leyó estos versos. Por fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. Tenemos acá un gran número de hermanos que está en Timoteo. Recién terminamos una asignatura, recuerda, hermenéutica. Y una de las cosas que hacemos en la asignatura, ¿cuál es? Cuando estamos leyendo cualquier texto, analizar ¿qué cosa? El contexto. Bueno, mire lo que dijo Lutero. Y evidentemente él no estudió en Timoteo, pero son las mismas reglas. Dice, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, a saber, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por un don de Dios, es decir, por la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo por las puertas abiertas. Allí se me mostró una cara totalmente diferente de toda la Escritura. Recordemos que Lutero era doctor en teología. Increíblemente doctor en teología por la Iglesia Católica Romana y no había leído la Biblia. Para que tengan una idea de qué era ser un maestro de la Escritura en ese tiempo. Dice, entonces repasé las Escrituras de memoria. También encuentro en otros términos una analogía como la obra de Dios. Eso es lo que Dios hace en nosotros. El poder de Dios con el que nos hace sabios, la fuerza de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios. Hermano, fue la propia palabra lo que convirtió el alma de Lutero. Fue la palabra, leyendo la Escritura. Y debemos entender algo importante, muy importante aquí. Lutero no tenía alrededor suyo ningún maestro que le dijera, Lutero, vamos a buscar el contexto. Lutero no tenía nadie que le dijera, mira, vamos a buscar la verdad de Dios, porque él era un expositor. Y su doctorado en teología, ¿de qué era? De lo que decían los concilios y de lo que decían los papas, no lo que decía la Biblia. Mas él, estudiando la Escritura, fue confrontado por el Dios de la Escritura. Y hermano, si esto no habla de un nuevo nacimiento, ¿qué cosa lo es entonces? En otras palabras, fue la providencia del Señor. Fue Dios mismo, hermano, quien se encargó de tomar a Lutero y confrontarlo con su verdad. Por eso esta gran frase de solamente por la fe transformó el corazón de un hombre que toda su vida estaba buscando alcanzar la salvación por obras. De hecho, en varios de los escritos de Lutero, una de las cosas que le llevó a rechazar tanto este concepto de salvación por obras y dar el dinero es que él fue a Roma. Y hay unas historias que dicen, cuando llegué a este lugar y vi cada una, en una gran escalinata, dice cada una de las almas arrastrándose en este lugar y aquellos hombres diciendo, necesitas comprar créditos para tu salvación. Ellos lo decían en su contexto, pero imagínense, eran personas que habían pecado y no tenían acceso, no habían ido donde estaba el cura o la iglesia católica, no habían entrado, y venía alguien con un papel y decía, si pagas esto te perdonará todos tus pecados. Que Lutero, leyendo la Escritura, ¿no? Dice, evidentemente esto se trata de fe. Por eso, hermano, es el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, la fe es ese regalo que Dios pone para aquellos que reconocen que solamente en Cristo hay salvación. Esto no es por obra, hermano. Nunca ha sido. Y si hay una única obra en la historia de la redención, es Cristo dando su vida en aquella cruz. Pero nunca será obra humana. Por eso, la respuesta de la Iglesia Católica, porque hablamos de la Reforma, pero no se habla de la contrarreforma. Los católicos romanos no se quedaron de brazos cruzados. Miren lo que ellos respondieron a muchos de estos escritos de Lutero y otros más que se fueron animando. Esto es considerado en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, llevado a cabo por la Iglesia Romana, se llevó a cabo en 3 etapas, desde 1545, ojo, 1545 a 1563. Estos son 2 de los cánones que se resumieron ahí. El primero, la Iglesia Católica Romana dijo,
Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere, escuche esto, con lo que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. El curso de predicadores que estamos dando antes de Timoteo a las 8 de la noche, estamos estudiando Gálatas. Y Pablo es quien usa el término de ser anatema. Y es cuando alguien viene con un evangelio diferente. Dice, no hay un evangelio diferente. Pero si alguien trae una nueva noticia o una nueva exposición de la verdad de Cristo, sea maldito con maldición. Y mira lo que dijo la Iglesia Católica. Si alguien dice que el impío se justifica por la sola fe y da toda esta explicación, sea un maldito con maldición, hermano. Por una parte tenemos a Lutero siendo confrontado por la palabra del Señor, siendo salvo por Jesucristo, por su gracia, por su amor, por su poder, por su misericordia. Y por otra parte vemos gente haciendo ¿qué? Aferrándose todavía mucho más a sus mentiras. Hermanos, es la historia de la humanidad. Aunque Cristo propone esa salvación para este mundo, no todos en este mundo van a aceptar a Jesucristo. Miren el otro canon que dijo la Iglesia Católica. Si alguno dijere que los hombres se justifican por la sola imputación de la justicia de Cristo, te voy a decir esto en español, todavía más sencillo. La imputación de la justicia de Cristo significa que yo era un perdido, miserable, camino al infierno, y cuando Cristo vino a mi vida, todo lo que había en mí, Él lo puso en Él, y toda la justicia de Él la puso en mí. De tal forma que cuando Cristo, ¿verdad?, me pone toda su justicia y el Padre me mira, no ve mi inmundicia, sino ve los atributos de su Hijo. Esa es la imputación de la justicia de Cristo en mi vida. Mira lo que dijeron estas personas. Si alguno dijere que los hombres se justifican o por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo, y les queda inherente, o también que la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, sea maldito con maldición. Hermano, la única maldición que hay en este escrito es quienes afirman esto. Porque por la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo, tú y yo podemos presentarnos delante del Padre y decir, Señor, aquí estoy. No merezco nada. ¿Sabe lo que escuchamos del Padre cuando la justicia del Hijo está en nosotros? Bien, buen siervo y fiel. Eres mi Hijo amado. Hermano, yo le doy gracias al Señor por eso. Le doy gracias al Señor porque no se trata de los méritos humanos, no se trata de las condiciones que el hombre pueda obrar o que el hombre quiera obtener. En el esfuerzo humano del hombre por llegar a Dios, lo único que ha hecho, escuche bien, en el esfuerzo humano del hombre por llegar a Dios, lo único que ha hecho es diseñar falsas religiones. Lo único. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de cómo nosotros vamos a Dios, sino como Dios por medio de su Hijo Jesucristo vino a nosotros, solamente por la fe. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, es decir, aquellos que pertenecían inicialmente al pueblo de Dios y aquellos que fuimos injertados en el pueblo del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Hermano, no es tu dinero, no es lo que haces, no es lo que tienes. Se trata de Cristo. Se trata de que nosotros podamos rendir nuestras vidas, nuestras almas, nosotros y nuestra familia, y decirle, Señor, aquí estoy. Toda esta perdición, toda esta pudredumbre, toda esta miseria que hay en mí, la pongo en tus manos, Señor, obra tú, porque yo no puedo hacer nada. Hermanos, solamente por la fe. Pasemos rápidamente al tercer lugar, sola gratia. ¿A qué le suena? Solamente por la gracia. Esto es como un resumen que se puede ver de lo demás. Definición de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha definido con frecuencia como un favor que se recibe, pero que no se merece. No es el resultado de algún trabajo realizado, sino que es un favor realizado por el que entrega el obsequio. Piensa, por ejemplo, en un regalo que recibes, pero por el cual no trabajaste o que no buscaste. Yo sé que en el contexto cubano es un poco difícil. Porque en el contexto cubano usted se pasa todo un mes trabajando o haciéndose el que está trabajando y ellos después se hacen lo que te están pagando. Porque una cosa no es coherente con la otra. Pero ¿cuánto le ha pasado en una ocasión y ahora que se acerca fin de año
y llega alguien y te dice, mira, quiero darte este regalo, y tú sabes que tú no hiciste nada por ese regalo. Y tú, como nosotros en el seminario había alguien que me decía, Ale, cada vez que viene algún extranjero o algo y nos da un regalo, me entran los deseos de orinar. Oye, me está entrando el sobre por aquí y digo, ay, me reviento, la vejiga no me da más y tengo que ir al baño. Y cuando ellos se me quita el deseo y lo que hago es abrir, wow, oye, mira lo que fue. Esto es, a veces, wow, qué increíble. Y a veces, oye, esto es más que una ofrenda de amor, esto parece que es una ofrenda de odio. Pero, hermano, ¿a cuánto no le gusta que le regalen cosas? ¿A cuánto? A ver, esposas que están aquí, por favor, no se hagan. ¿A cuánto no le gusta que le regale un detalle? Por eso que el cubano, el último tiempo, el mejor regalo que regala a un esposo, ¿cuál es? Mi vida, vamos a comer juntos. Eso es inteligencia, ¿sí o no? Y siempre sale la esposa que te dice, sí, pero ¿tú estás comiendo también? Claro, mi amor, somos dos, ¿no es verdad? Pero a todos nos gusta los regalos a los niños, hermano. A Ligeter cuando llego me dice, papá, me trajiste una sorpresa. Dice, hermana, ay, mi vida, la sorpresa es que estoy yo aquí. Porque a veces la sorpresa te da cuando te dicen el precio, lo que cuesta. Pero hermano, la gracia de Dios, en pocas palabras, es eso que tú y yo no merecemos de ninguna forma. Y Dios, por su gracia, nos da el regalo de Jesucristo, el regalo de la salvación. Esa es la gracia. ¿Qué dice Efesios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El apóstol Pablo nos está diciendo, porque por gracia ustedes se han salvado, no es por méritos humanos. Ahora, ojo con esto, porque miren lo que dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En otras palabras, el problema de la iglesia romana, católica, el problema de las religiones, es que ponen, como dice el guajiro, ponen la carreta antes de los bueyes. ¿Se dice así, no? Las obras humanas jamás te podrán llevar a Cristo, a la salvación. Pero una vez estamos en Cristo, Él mismo ha puesto en nosotros de antemano, ha preparado para que mostremos esa verdad, para que vivamos el Evangelio, para que andemos en esas buenas obras. Pero ¿te das cuenta? En otras palabras, nuestras buenas obras, hermanos, son simplemente resultados de nuestra salvación. Lo bueno que yo puedo hacer y mostrarle a otro es porque Él puso en mí su amor, puso en mí a su Hijo, me capacitó para yo mostrarles a otros esas buenas obras. Pero nunca serán para alcanzar a Dios, sino una vez Dios me ha alcanzado a mí, muestro el Evangelio a otros. Esa es una definición de la gracia. Tú y yo somos portadores de esa gracia, que sin merecerlo, Dios puso su gracia en nosotros para que nosotros mostremos esa gracia a otros. ¿Cómo? Predicando su palabra, viviendo su palabra, compartiendo con otros su palabra. Viene este punto que es cada vez más, vemos un resumen. Solus Christus. ¿A qué le suena esto? No se puede quejar, ya alguien aprendió latín en esta mañana. Solus Christus, dice, la enseñanza de Solus Christus argumenta que la salvación se alcanza solo a través de Cristo y su gracia a su obra en la cruz. En contraste, la teología católica romana sostiene que la salvación se obtiene a través de Cristo, pero con la adición de los sacramentos y las tradiciones litúrgicas, y que en el proceso hay otros mediadores ante Dios. Tanto así que más adelante, por supuesto, no fue cuando Lutero fue muchos años después, pero se dijo, María es corredentora. Hermano, quiero que entienda esto. Cuando alguien está de espalda a Dios y cree que está en las cosas de Dios, lo único que hace con cada acción, alejarse todavía más de Dios. En otras palabras, Lutero da este paso, pero Lutero no quiere cambiar la iglesia católica, es decir, no quiere hacer una nueva iglesia. Él simplemente quiere limpiar y purificar aquello que se dio cuenta por la Escritura que estaba mal. Pero en ese paso, la iglesia dice, no, excomulgado, no perteneces a nosotros, la iglesia romana, no perteneces a nosotros. ¿Y dónde está hoy la iglesia romana? Perdida, hermano, perdida.
Y esto no se trata, no, pastor, hay que decir estas cosas con cuidado. Está perdida sin Jesucristo. Es una máxima representación de los fariseos del primer siglo, que eran los que más tenían que saber de las Escrituras y los que más lejos estaban del Dios de la Escritura. Esa es la iglesia apostólica romana de estos días. ¿Qué dice la palabra en Hechos capítulo 4, verso 11? Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, escucha esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ¿qué explicación pudiera llevar este texto? Cuando Él por sí mismo está diciendo, no hay salvación en nadie más, en nada más que no sea en el mismo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo en ese contexto cuando dijeron, Señor, muéstranos al Padre y para nosotros será suficiente? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, en pocas palabras, si no tenemos al Hijo, no tenemos nada de Dios. Sin el Hijo no hay nada de Dios. Y por último, soli Deo gloria. Solamente a Dios la gloria, o solamente para la gloria de Dios. Esta es la sola que resume las demás. Resume la creación, resume los ángeles, resume la humanidad, resume todo. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, debe dar gloria a Dios. Significa gloria a Dios solamente. Es la doctrina de que toda la creación y los hechos dentro de la creación deben ser y han sido diseñados con el fin de traerle gloria a Dios. Escuche. Hoy hay una gran parte de esta humanidad que no da gloria a Dios, pero el grupo de los redimidos, es decir, de aquellos que hemos sido salvos por Jesucristo, ojo, más la creación, porque incluso hoy las aves dan gloria a Dios. ¡Qué increíble! La creación, los cielos cuentan que la gloria es de Dios. La iglesia genuina, da gloria a Dios, pero todavía hay mucha gente que no quiere dar gloria a Dios. Y hay muchos más que creen que le están dando gloria a Dios por medio de sus religiones falsas. Y eso terminará en el lago de fuego y azufre, ¿no? De no arrepentirse. Los reformadores usaron esta consigna porque se opusieron a todas las doctrinas que atribuyesen modo alguno mérito a los seres humanos. Y por consiguiente disminuyen el honor que justamente pertenece solo a Dios. ¿Qué dice Hechos? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Dónde se dijo esto? Esto lo dijo el apóstol Pablo, en el Areópago, en un lugar donde había muchos dioses, donde había muchos altares, y había un altar que decía a Theos Tagnostos, o al Dios que nadie conoce. Pablo llega a ese lugar y dice, a este Dios que ustedes no conocen, es el que yo les vengo a predicar. Este Dios, a diferencia de todos los demás dioses que hay aquí, no necesita de ninguno de ustedes. Ahí le debe haber dado un infarto a 2 o 3. Hermano, Dios no te necesita. Hermano, Dios no nos necesita. Nosotros no podemos añadir nada a Dios. Y aún así, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. El Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, no necesita que le adoremos, pero nos ha creado para adorarle. En otras muy sencillas palabras, usted no le da gloria a Dios, usted termina en el infierno. Usted vive para la gloria de Dios, le podrás dar toda la gloria por la eternidad en el paraíso. Pero mientras aquí, ¿para quién estás viviendo? Yo sé que aquí hay jóvenes. Joven, yo quiero decirte algo. Esta etapa de tu vida es difícil. Esta etapa de tu vida tienes muchas decisiones difíciles. Si decidir por Dios o decidir por este mundo. Si decidir por Dios o decidir por tus amistades de este mundo. Vivir para la gloria de Dios solo es posible a través de Cristo. Y es lo mejor que les puede pasar. Que sus vidas estén en las manos del Señor. ¿Sabes por qué? Mira a los ancianos que tienes a tu alrededor aquí. Le preguntas a ellos cómo fue tu vida, y si son bien sinceros te dirán, se fue así. Hace nada
tenía tu edad, vivía como quería, hacía lo que entendía, y ya hoy estoy en los últimos años de mi vida. ¿Sí o no, ancianos que están acá? Y yo sé que al igual que estos ancianos, los que no somos tan ancianos, podemos decir, lo mejor en nuestras vidas es vivir para la gloria de Dios. La única forma en que podemos vivir para la gloria de Dios es por medio de Jesucristo, por medio de su salvación, por medio de su gracia. Y con esto quiero concluir. ¿Qué resumen las 5 solas? Solamente la Escritura. La Escritura es solo nuestra máxima autoridad, iglesia. Vivamos la palabra del Señor. No nos quedemos como oidores, como qué bueno, qué interesante, no sabía este dato de Lutero, o no sabía ese dato de los reformadores. No, hoy nos toca a nosotros seguir reformando nuestras vidas. No necesitamos nueva reforma, lo que necesitamos es el mismo evangelio, el único evangelio, para que siga confrontando y transformando nuestras vidas a la imagen de su palabra. Eso es lo que necesitamos. Solamente por la fe, la justificación es por la fe. No hay otra forma de ser justificado. Sola gratia, solamente por la gracia de Dios. Si somos salvos, es por su gracia y no hay otra vida. Somos Cristos. Escúchame, Cristo no es solo lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo único. No, que no, porque Él es lo mejor, sí. Pero no solo es lo mejor, es lo único que puede darte seguridad y salvación. ¿Alguien dice amén? Solo Cristo es nuestro Salvador y solamente a Dios sea la gloria. Si hoy damos gracias al Señor y como iglesia estamos congregados para honrarle, para bendecirle. Si tú has pasado este último año momentos difíciles, si tú llevas mucho o poco tiempo en el Evangelio, si tú conoces hoy a Cristo o si no le conoces, somos creados para darle la gloria a Él con toda nuestra fuerza. ¿Alguien dice amén? Y quiero terminar con esta frase. El estudio de las 5 solas de la Reforma no solo es emocionante, sino que es desafiante, pues nos recuerda que no necesitamos un nuevo evangelio, sino nuevas reformas, pero todas a la luz del evangelio, hermano. ¿Qué hay, Señor, en mi vida que tu Espíritu Santo quiere transformar por tu palabra? Estemos dispuestos a que aquello que comenzó antes de 1517, pero que en 1517 encendió la luz, prendió la chispa, que aquello continúe en nosotros, diciendo: Señor, sigue moldeando mi vida, mi carácter, mi familia a la luz de tu palabra. Pos, tenebras, luz. Después de la oscuridad, después de las tinieblas, después de la perdición, viene la luz. Hermanos, esa luz solo es posible con Cristo Jesús. Si hay alguien en esta mañana que no conoce al Señor, quiero decirte: Jesucristo es el único que puede darte salvación. Yo voy a hacer una oración general y en esa oración voy a orar por salvación. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que no conoce al Señor y quieras orar conmigo en este momento. Y aquellos que ya conocen al Señor, voy también a involucrarlos en esta oración para decirle: Señor, ayúdame a continuar aquello que comenzaron los apóstoles, que los reformadores levantaron y que hoy yo tengo que levantar aquí en el Calero, en Pinar del Río, en mi trabajo, en mi cuadra, donde quiera que estés. Estamos llamados a levantar el nombre de Jesucristo, la bandera del Evangelio, no la bandera de los hombres, sino la bandera del Evangelio, recordando que después de las tinieblas solamente la luz del Evangelio es la que puede transformar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por esta mañana, gracias por tus verdades. Si hay alguien en este lugar, Señor, que no te conoce, si hay alguien en este lugar, Señor, que está luchando, que está pensando, que ha estado orando, ha estado meditando y nos visita en esta mañana por primera, segunda, tercera vez, o hay alguien en esta mañana que quiere comprometerse por medio de Cristo, sabemos que es tu Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Rogamos que seas en su corazón y que hoy pueda ocurrir la mayor reforma a la luz del Evangelio, que es la salvación por medio de Cristo. Rogamos por esas vidas y también te pedimos por tu iglesia. Te rogamos que nos des nuevas fuerzas. Te rogamos que nos alientes por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir creciendo en tu palabra, para ponerla en práctica, Señor, vivirla y predicarla también a otros. En tus manos estamos y te damos gracias porque un día todos nosotros vivíamos en tinieblas,
en oscuridad. Pero Jesucristo viniste a nuestras vidas. Y hoy podemos decir que en nuestras vidas, post tenebras, luz. En nuestras vidas, después de las tinieblas, llegaste tú, nuestra luz admirable. A ti, Señor, y solamente a ti damos la gloria y la honra por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. No adoramos, no veneramos la reforma, sino que te adoramos a ti, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No adoramos a Lutero, a Calvino, a Arminio, a Zwinglio, a ninguno de ellos les adoramos. Reconocemos que tuvieron muchos defectos, pero damos gracias porque fueron fieles en aquello que tú les permitiste, Señor, pelear por tu evangelio. Ayúdanos a nosotros hoy a seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. Y a este mundo que está en tinieblas, anunciarle con nuestras vidas, con nuestro testimonio y también con nuestras palabras, que en este mundo de tinieblas, tú y solamente tú, Jesucristo, eres la luz de salvación. Te damos gracias, te decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.